la tercera es percuto y la última es ausculto. Entonces yo con este estetoscopio puedo ocultar los distintos focos cardíacos o focos respiratorios que deberían decirme, ¿no?, la transmisión de las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas, y de esa manera yo puedo correlacionarlo con el ciclo cardíaco, viendo si es el ruido que escuche pertenece a la sístole, pertenece a la diástole, y también identifico si es que tengo la presencia de algún tipo de soplo. Entonces, esto de acá va a ser un tamizaje que vamos a tener, porque una cosa es confiar en lo que dice mi colega. Por ejemplo, me pasa bastante, sobre todo con los hueseros, o sea, los traumatólogos. El traumatólogo viene, me toca la puerta de la emergencia, tengo una fractura que operar. ¿Ya? ¿Cuál es la emergencia? Bueno, sí, es un tema de que es una fractura, pero no está expuesta y es el familiar de un colega, apoya. La pienso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años. ¿Alguna tensión de importancia? No, no tiene nada, está súper bien. Pásame los complejos cardiovasculares. Entonces voy, veo al chico, lo evalúo y le miro el EKG, y aparte de ver el EKG lo empiezo a auscultar. Al momento de auscultarlo, a nivel del foco aórtico, escucho un soplo sistólico en toda la sístole, o sea, holo sistólico, en foco aórtico. Entonces, esto no es normal. Cuando yo tengo un soplo de ese nivel, sobre todo en sístole, pero ¿usted cómo sabe que un soplo es el sístole y el diástole? Nosotros ocultamos y a la vez palpamos el pulso. Si el soplo coincide con la amplitud del pulso, estoy en sístole. Si el soplo no coincide con la amplitud del pulso, estoy en diástole. Y en este caso estoy frente a un paciente joven, pero que tiene una estenosis aórtica. Es un paciente que está sentado, que no se puede caminar, que está con sensación de falta de aire. Entonces, sería lógico operarlo primero en la pierna, sin antes ver el tema de la cardíaco, el tema valvular. La respuesta es no, primero se resuelve el problema que mayor probabilidad de daño o de muerte le puede generar. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Ustedes cuando salgan, vayan a su externado, su internado, y sobre todo a su serum. En el serum van a estar solitos con su estetoscopio, solitos con su tensiómetro y solitos con su saturador o pulsóximetro. Entonces ustedes van a ocultar a sus pacientitos y van a identificar algún tipo de ruido raro y van a referirlo al nosocomio que le corresponde, los hospitales regionales, para que puedan tratar a estas personas. Entonces, vamos a ver, identificar, relacionar las relaciones con ruidos cardíacos y ciclo. Vamos a reconocer procedimientos adecuados para poder realizar una ocultación de forma efectiva. Y también vamos a ver términos de sístole, de diástole y de soplo cardíaco. Entonces, la agenda: ciclo, ruidos y soplo. El concepto lo habíamos visto ya en la sesión anterior: sístole, contracción; bombeo; diástole, relajación; se llena y aparte se irriga el corazón. ¿Alguien entiende este gráfico? ¿Quiere? Voy a interpretar este gráfico. Porque siempre cuando interpretamos algo, o lo veo muy cerca y me mareo, o doy un paso hacia atrás y lo veo de una perspectiva un poco más amplia. Lo mismo pasa cuando cometemos errores en la vida. No se trata de avanzar, sino retrocedo, hago un feedback de lo que está pasando y veo qué puedo cambiar y qué puedo mejorar. Entonces acá yo qué puedo ver. Yo puedo ver que tengo acá en las guías tengo volumen, tengo presión. Aparte acá en las X voy a ver que tengo periodos de sístole, periodos de diástole. Voy a tener ondas correlacionadas con la presión aórtica, la presión de la aurícula, la presión del ventrículo, el volumen del ventrículo y el electrocardiograma y la fonocardiografía. Fonocardiograma es todo lo que nosotros vamos a escuchar. Entonces, yo puedo decir de que todo el ciclo cardíaco está correlacionado. Voy a tener distintos tipos de presiones y distintos tipos de volúmenes, los cuales me van a permitir la apertura y cierre de algunas válvulas, los cuales me van a decir si estoy en sístole o estoy en diástole. También lo puedo correlacionar con el electrocardiograma, o sea, la electrofisiología, estos impulsos a nivel de este sistema autómata del corazón, que se correlacionan también con estos momentos del ciclo, vale la redundancia, y los sonidos. Entonces, acá, ¿qué puedo ver? Yo puedo ver que tengo un punto en el cual mi ventrículo, porque acá estamos volumen, pero volumen del ventrículo. Mi ventrículo tiene un volumen de entre 120 y 130. O sea, tengo un volumen pleno, pero de eyección. Esto
este volumen antes de la eyección se conoce como volumen telediastólico. Tengo mi volumen telediastólico 130 y en este punto en el cual ya tengo todo el volumen que yo quería en mi ventrículo, tengo mayor presión en el ventrículo que en la aurícula. Y ocurre mi primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces por acá bajamos primer ruido cardíaco. Otra cosa no se puede entender que al momento del primer ruido cardíaco inicia mi sístole. Una vez que tengo este cierre de válvula, voy a tener un ventrículo aislado. ¿Qué quiere decir que tengo un ventrículo aislado? Tengo tanto las válvulas auriculoventriculares cerradas como las aórticas pulmonares también cerradas. ¿Por qué? Porque estas válvulas me cumplen una acción de tener o dirigir un flujo de una forma unidireccional. No permite que este flujo regrese a la cavidad previamente donde está. O sea, el ventrículo no puede pasar a la aurícula, a no ser que esta válvula o esta puerta esté alterada. Si yo tengo una válvula o puerta alterada, esto lo puedo llamar como una insuficiencia, que se llama malaria grave. Y tengo también el tema de una estenosis, que es una puerta que está completamente, digamos, oxidada y no me permite un flujo adecuado de sangre, pero tampoco me puede permitir una apertura y un cierre de forma continua. Entonces, listo, se me aisló el ventrículo, ya tengo mi ventrículo aislado con el volumen que yo tengo, el que quiero, de 130, y lo que va a hacer es va a empezar a contraerse de forma continua, se contrae de forma continua, generándome un aumento de presión. Este periodo de acá se conoce como contracción isovolumétrica, y la contracción isovolumétrica pertenece al primer periodo o subperiodo de la sístole. Entonces, llega un punto en el cual este ventrículo llega a una presión aproximada de 80 milímetros de mercurio, en la cual logra vencer la resistencia de la aorta, de la válvula aórtica. Al lograr vencer esta resistencia me va a permitir la apertura de la válvula aórtica y la eyección. Tengo una eyección rápida, tengo una eyección lenta. Entonces acá yo veo el periodo eyectivo, pero así como veo el periodo eyectivo, veo cómo también el volumen a nivel de mi ventrículo cae. ¿Por qué? Porque le estoy pasando todo el sistema. Cuando esta presión, porque que estaba inicialmente en 80, me sube, porque estoy en un periodo eyectivo, o sea, me lleva un tope de 120 más o menos, y una vez que llega este tope, desciende a 100. Cuando desciende a 100, nuevamente la presión de la aorta supera la del ventrículo, y tengo el cierre de mi segunda, mis válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. O sea, la apertura del segundo ruido cardíaco. En este punto de acá, en el segundo ruido cardíaco, me habla del fin de la sístole y el inicio de la diástole. Entonces, estoy empezando mi diástole y mi corazón nuevamente está aislado, pero está aislado con el volumen, con un volumen residual. En el momento que el corazón bombea o late, tengo un volumen eyectivo, volumen sistólico, volumen estrópico. Pero este volumen que tengo siempre va a dejar un residuo dentro de la cavidad, no es que se quede la cavidad sin sangre, queda un residuo. Ese residuo se conoce como volumen telesistólico. Más o menos acá lo podemos ver, que más o menos estoy en un volumen de 50 más o menos, aproximadamente. Entonces en este punto tengo la cámara aislada y mi ventrículo se relaja de forma isovolumétrica, relajadito, aisladito. Y en este punto de relajación, las aurículas se aprovechan y se empiezan a llenar. Tengo una llenada auricular y una vez que tengo este periodo de llenado, vemos acá, flujo de entrada rápido, flujo de entrada lento y luego una sístole auricular. Entonces, voy a tener este flujo de entrada, va a llegar un punto en el cual antes de este flujo de entrada ya la presión de la aurícula por ese pequeño volumen que ha llegado en la aurícula ya es mayor a la resistencia de las válvulas AB, que no te ponen mucha resistencia. Tengo la apertura de las válvulas AB. Esto me permite un flujo hacia el ventrículo rápido, luego un flujo lento o diastasis. Y finalmente va a llegar, vamos a tener un volumen muy residual en la aurícula que no va a poder pasar solito. La única manera que pase es mediante una contracción, mediante una sístole auricular. Entonces acá podemos ver cómo se correlaciona. Yo tengo acá mi electrocardiograma, tengo mi onda P, que es mi despolarización de las aurículas, que se correlaciona con la contracción auricular, que pertenece al final de la diástole. Luego acá, ¿qué otra cosa puedo ver? Yo puedo ver acá las presiones de mi aurícula y veo esta onda A. Esta onda A también es de la contracción auricular. De ahí llego a mi QRS, que es todo mi periodo de contracción isovolumétrica y mi periodo eyectivo, que se correlaciona con la despolarización del ventrículo. Y finalmente, toda esta etapa de repolarización de la onda T ocurre a nivel de la diástole, con la relajación isovolumétrica.
isovolumétrica y los flujos de entrada rápido, diastasis, y ya luego iniciamos nuevamente con la contracción de la aurícula y lo correlacionamos. Entonces, yo viendo esto puedo decir, ok, doctor, mi primer ruido cardíaco es el cierre de mis válvulas auriculoventriculares, que me habla del inicio de la sístole. Mi segundo ruido cardíaco me habla del cierre de las válvulas auriculoventriculares al final de la sístole y me permite el inicio de la diástole. Pero en algunas situaciones vamos a escuchar un tercer y un cuarto ruido. El tercer ruido puede ser patológico como puede ser fisiológico, pero fisiológico en niños, adolescentes, gestantes y deportistas. Entonces, este ruido va a ser ¿por qué? Por el llenado rápido a nivel del ventrículo. Esto también se le conoce como galope ventricular y está en la etapa inicial de la diástole. A inicios de la diástole yo podría escuchar un tercer ruido. Y luego tenemos un cuarto ruido que siempre es patológico. Este cuarto ruido también se le conoce como galope auricular. ¿Y es por qué? Porque la aurícula genera una turbulencia porque tenemos un ventrículo rígido, duro. Entonces este de acá se escucha al final de la diástole. Entonces lo podemos ver acá de otra manera. Hacia afuera tengo todo lo que es diástole, todo lo que es ventrículo, y hacia adentro todo lo que es una aurícula. Puedo ver de que sí, tengo tanto sístole y diástole, de aurícula y de ventrículo. Cuando hablamos de diástole y sístole a secas, nos referimos al periodo relacionado con la acción del ventrículo. Pero si yo ya me voy un poquito más específico, yo puedo decir, sí, doctor, yo tengo una sístole auricular que pertenece a la parte final de la diástole ventricular, en la cual voy a tener ese periodo de contracción de aurícula que permite el pasaje residual de sangre de aurícula hacia el ventrículo. Una vez que ya yo logro tener este pasaje, voy a tener el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el inicio de mi sístole ventricular. Esta sístole ventricular va a estar constituida por una diástole de la aurícula, o sea, la aurícula también aprovecha en llenarse. Y también y luego también la diástole del ventrículo. Y así lo podemos ver. En este gráfico acá podemos apreciar el cuarto ruido, que está a nivel final de la diástole. Otro enfoque que le podemos dar es que tanto la sístole como la diástole la podemos separar en tres segmentos. Esto sirve más que todo en semiología. Entonces, lo separo en tres tercios. Mi primer tercio se llama proto, mi segundo tercio se llama meso, y mi tercer tercio se llama telos. Entonces, yo puedo decir que el tercer ruido sería el inicio de la diástole o protodiástole. Y mi último ruido, el cuarto ruido, es al final de la diástole o telediástole. Son periodos en los cuales nos permite identificar el momento del soplo, la característica del soplo, y nos indica algunas patologías. Eso ya lo haré más fino, ¿no? Cuando tenga cardiología. Entonces acá vemos que el ciclo cardíaco tiene su sístole, tiene su diástole, y está compuesto de distintos periodos. Tengo un periodo en sístole de contracción isovolumétrica, periodo de inyección, y luego en la diástole mi relajación isovolumétrica, mi pasaje rápido, mi pasaje lento, diastasis y también mi sístole auricular. Acá puedo ver todo lo que es atrio, aurícula, abajo todo lo que es ventrículo, la correlación de la diástole o llenado de la aurícula con esta contracción auricular, con la onda P, el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo, el inicio de la sístole a nivel ventricular, con la primera fase en este caso que habla sobre el pasaje, ¿no? La contracción isovolumétrica, luego el periodo de eyección. De ahí entramos a la diástole ventricular, que tenemos estos periodos de relajación isovolumétrica y pasaje pasivo y activo de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces acá, sístole de la aurícula me pertenece a la última fase de la diástole del ventrículo, en el cual se contrae mi aurícula para poder tener el pasaje residual de sangre con mi ventrículo relajado. Se correlaciona con la onda P, tengo mis válvulas auriculoventriculares abiertas, y ese es el pasaje adicional que tenemos. Luego entramos a la sístole del ventrículo. La sístole del ventrículo es cuando el corazón se contrae y cuando expulsamos también la sangre. Está constituida por contracción isovolumétrica y la eyección. La contracción isovolumétrica, ¿qué puedo ver? Que ya tengo mi volumen telediastólico a nivel de mis cavidades, 120, 130 más o menos, con mis válvulas cerradas. Entonces se va a contraer hasta llegar a una presión de 80. Con la presión de 80 logro la apertura de la válvula aórtica y empiezo mi fase de eyección rápida y lenta. ¿Okay? Entonces acá en la expulsión tengo las aves cerradas,
pero las aórticas pulmonares abiertas. Entonces, con contracción isovolumétrica, 4 valvas cerradas, volumen más o menos de 120, tengo un aumento de presión continua con un volumen constante, acá. Acá lo puedo ver mediante un ecocardio. En el ecocardio yo que veo tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo separados por un septo. Veo también la presencia de mi aurícula izquierda y mi aorta. Y veo también la presencia de las válvulas, tanto la aórtica como la mitral. Estas cerradas. Pero como estoy en contracción isovolumétrica, entonces acá tengo mi volumen de diastólisis, más o menos de 120. Entonces veo una buena cantidad de volumen en el ventrículo. La finalidad de la contracción isovolumétrica es la eyección. 80 milímetros de mercurio para ver la válvula aórtica. Luego de eso, el volumen ventricular lo disminuye porque está eyectándose. Y tengo, esto es por la diferencial de los flujos, ¿no? Diferencial de presión con la elastancia de la aorta, ¿no? La velocidad de la sangre. Una vez que se eyecta, veo ahora acá la válvula aórtica abierta, la mitral cerrada y el volumen está disminuyendo poco a poco. Veo también unas paredes ventriculares en contracción. Luego empezamos la diástole. Entonces, la diástole, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, llenado ventricular y terminamos con la contracción o sístole auricular también. Entonces, en la diástole vemos llenado ventricular, relajación isovolumétrica de forma ventricular. Nuevamente nuestras válvulas cerradas, porque ya eyectado, ya se ha cerrado la válvula aórtica y pulmonar. En este caso acá yo tengo menor cantidad de volumen porque tengo el ventrículo relajado. Acá tengo mi volumen telesistólico, 50 más o menos. También se aprovechan las aurículas en relajarse y en llenarse de sangre por drenaje de la cava superior, cava inferior y seno venoso coronario. Una vez ya se llena mi aurícula y ya tengo un volumen considerable, entonces la presión por el volumen que tengo, el volumen me va a generar un aumento de la presión de la cavidad y me va a permitir la apertura de la válvula. Entonces acá voy a tener mi pasaje pasivo hacia el ventrículo, entonces ya tengo la ABC abierta, pero sigo teniendo las aurículas aórticas y pulmonares cerradas. Finalmente ese residuo es con contracción auricular, lo que pasa el rezaguito que nos queda. De la relajación vemos que hay nuevamente el aislamiento ventricular y ahí vemos acá también que miren el ventrículo derecho está depletado, el ventrículo izquierdo tiene una menor cantidad de volumen y las válvulas cerradas. Luego tenemos este llenado ventricular rápido que es un proceso pasivo por la diferencial de presiones, en el cual vemos acá la mitral abierta y estoy llenando de nuevo mi cámara ventricular. Y bueno, ya tenemos el llenado activo de diástole. Ya habiendo visto esto, voy a intentar darle razón a este gráfico. Este gráfico se conoce como bucle o loop de volumen y presión. Este bucle o loop de volumen y presión, abajo tengo todo lo que es volumen y arriba todo lo que es presión. Aquí estamos en el ventrículo izquierdo. Entonces, ya habiendo visto esto, veo que yo tengo un volumen post contracción, o sea, post eyección, perdón, que es el volumen telesistólico, que es el volumen que queda a nivel del ventrículo. Y tengo un volumen pre-contracción o pre-eyección, que es mi volumen telediastólico, que es más o menos 120. Entonces, veo acá que tengo la apertura de mi válvula mitral. ¿Por qué? Porque ya el llenado de la aurícula ha cumplido su función, la presión de la aurícula es mayor y me permite la apertura de las válvulas para el llenado ventricular. Se llena mi ventrículo, vemos que este llenado es pasivo porque no necesita presión. No necesita presión hasta que llegamos a un punto en el cual, tenemos 120, 110 más o menos, y la presión del ventrículo ya la velocidad en la aurícula y sucede el primer ruido cardíaco. Cierre de la válvula mitral. En este punto acá yo ya tengo el volumen telediastólico. Entonces, voy a poder cuantificar el volumen sistólico, volumen de eyección, volumen de presión del paciente mediante este bucle. Sí. Yo cojo esto de acá, cojo el volumen telediastólico, le resto su volumen sistólico y me sale el volumen telesistólico y me sale mi volumen sistólico. Imaginemos, mi volumen telediastólico es 120, mi volumen telesistólico es 50. ¿Cuánto es 120 menos 50? 70. Entonces 70 mililitros es lo que yo bombeo o disparo hacia el sistema en cada latido. Ese es mi volumen sistólico. Y entonces, doctor, y si me preguntan, cuantifica el gasto cardíaco y solo me dan los valores de volumen telediastólico y telesistólico. Fácil, chicos. Entonces,
hacemos la diferencia, calculamos el volumen sistólico, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y obtenemos el gasto cardíaco. Ahora, una vez que se cerró, yo ya tengo un ventrículo aislado, era lo que quería, con el volumen que quiero inyectar. Entonces, inicio acá mi sístole. Acá estamos iniciando la sístole, empieza una contracción continua isovolumétrica en el cual aumento mi presión intracavitaria hasta llegar a 80. Llego a 80, se abre la válvula aórtica y me permite la inyección, pero así como se inyecta, cae el volumen. Llegamos a esta presión de 100 y la presión de la aorta ya vence a la del ventrículo izquierdo y tenemos el segundo ruido cardíaco o cierre de la válvula aórtica. Entonces acá estamos empezando la diástole. Y empezamos la diástole con relajación isovolumétrica. Entonces yo puedo decir de que mi periodo de sístole es desde el cierre de la válvula mitral hasta que termina mi eyección, del B al D. Y yo puedo decir que mi diástole es cuando tengo el cierre de mi válvula aórtica, el inicio de la relajación isovolumétrica, hasta el cierre de la válvula mitral o cuando ya tengo mi periodo llenado, del D al D. Pero la D también se cierra la válvula mitral. ¿La D? No, es que acá ya se cerró la mitral en la B. Acá ya tengo mi primer ruido y acá estaría con mi segundo ruido, con la aórtica. O sea, la válvula acá ya está cerrada. Entonces acá contraigo y eyecto. Al contraer y eyectar, va a llegar un punto en el cual se cierra la válvula, porque ya eyecté lo que tenía que eyectar, y la presión de la aorta es mayor. Segundo ruido, y ahí empiezo recién la diástole ventricular. Ahí se cerraría la válvula aórtica. Sí, claro. Es que ya está cerrada la válvula mitral. Ya está cerrada. O sea, la primera puerta se cierra. Eyecto y luego la segunda puerta se cierra. En este momento, el ventrículo queda con un volumen residual. Y ese volumen residual se llama volumen tenesistólico, más o menos el 50. Hasta que se vuelva a llenar la aurícula, permite el pasaje hacia el ventrículo, lleno mi ventrículo y ahí empiezo mi sístole, una y otra vez. Entonces acá vemos el cierre de la válvula, tengo mi llenado de forma pasiva, y acá un poquito activo, y este aumento de presión ligero es por la contracción de la aurícula, ¿no? Este pasaje activo. Entonces, se cierra mi válvula mitral y mi ruido cardíaco, ya tengo mi volumen, en este caso he puesto un volumen de 140. Contracción isovolumétrica, llego a 80, abro la válvula aórtica, eyecto, llego a 100, se cierra la válvula aórtica, segundo ruido, y finalmente ya estamos con relajación isovolumétrica hasta que se vuelva a capturar la válvula mitral. Y acá tenemos nuevamente el loop. Entonces, viendo este loop, yo ya puedo, uno, cuantificar mi volumen sistólico, y dos, ver las características del loop. Porque viendo las características del loop, yo puedo decir, tengo buen volumen, tengo baja presión, entonces tengo alterada mi precarga. Viendo el loop puedo decir, tengo poco volumen, tengo alta presión, tengo alterada mi poscarga. O tengo las dos elevadas, entonces tengo alterada mi contractibilidad. Entonces, rebobinando lo que habíamos visto en la clase anterior. Voy a avanzar Entonces, recordemos de que les había dicho que el gasto cardíaco es igual a, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia auricular sistémica. Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, volumen de eyección o volumen stroke multiplicado por la frecuencia cardíaca. Ahora, este volumen sistólico, ¿por quién depende? Depende por la precarga, que es toda la sangre que llega a mi ventrículo antes de la contracción. Depende de la poscarga, que son todas esas resistencias que luchan contra esa sangre que yo quiero expulsar. Y tengo la contractibilidad, que obviamente es mi bomba, ¿no? Está funcionando de más o está funcionando mal. Entonces, imaginemos que tengo una hemorragia activa. Con una hemorragia activa que está alterada, mi precarga, mi poscarga o mi contractibilidad. Precarga, está alterada la precarga. Habíamos visto, me parece que en la clase anterior, de que cuando se enfrenta una hemorragia, tengo una arteria, una vena abierta, tengo un caño abierto, voy a estar perdiendo volumen. Y si yo no tengo las medidas correctas de reposición y de vasoconstricción, entonces el volumen que va a llegar al ventrículo va a ser menor con cada ciclo.
entonces tengo disminuida la precarga. Ahora, en el otro caso, tengo un paciente con una hipertensión, una emergencia hipertensiva, una presión en 220 con 120, altísima. ¿Qué está alterada? ¿Mi precarga, mi contractilidad o mi poscarga? A la poscarga, yo estoy aumentando toda la resistencia, estoy generando mayor resistencia contra mi ventrículo y esto va a generar que yo eyecte menor cantidad de sangre. Finalmente, tengo un paciente que se infartó, me hizo una falla cardíaca, estoy frente a una falla de contractibilidad. Son nuestros tres componentes del sistema cardiovascular: bomba, sangre y bajo. Viendo esto, ¿qué puedo ver? Veo acá que tengo un aumento de volumen. Por ejemplo, ustedes fueron a la clínica por una diarrea. Y entonces justo el alumno el alumno de la científica que quiso hacer su internado en la clínica para tener más tiempo para estudiar, decidió evaluarlos, verlos y dice, no, vamos a ponerle volumen. Entonces la licenciada le enseña a poner vía, colocar la vía, todo, y se olvida de regular y controlar el goteo. Y entonces en 10 o 12 minutos ya pasó 1 litro. ¿Qué pasó? No, ya se acabó. No, hay que ponerle otro, sí, para prevenir. Y lo sobrecarga, y lo sobrecarga, y lo sobrecarga. En este caso, estoy aumentando mi precarga, tengo una mayor cantidad de volumen. Miren acá, ha aumentado mi volumen y el tema de la presión ha disminuido. Entonces yo estoy aumentando el retorno venoso. ¿Por qué? Porque le estoy dando más volumen. Al yo aumentar mi precarga, aumento el gasto cardíaco. Si aumento el gasto cardíaco, por ende, aumento la presión arterial. Ahora acá, estoy frente a la crisis hipertensiva. La presión de 220 sobre 120. Entonces tengo acá mucha resistencia. Al yo tener demasiada resistencia, demasiada poscarga, voy a tener una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión va a ser mucho mayor y el volumen va a ser mucho menor. Entonces, cae mi gasto cardíaco. Si cae mi gasto cardíaco, entonces mi presión arterial va a alterarse. Finalmente, el tema de la contractibilidad me va a aumentar volumen, me va a aumentar presión y voy a aumentar el gasto cardíaco por esto. Y vemos cómo se va graficando. Entonces, hoy día vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos de una forma muy puntual, vamos a reidentificar un poco los respiratorios. Recordemos de que tenemos línea para external media, para external derecha, izquierda, media clavicular, y vamos a colocarlo entre la intersección con los espacios intercostales. Segundo espacio intercostal, línea para external derecha, foco aórtico. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea para external izquierda, foco pulmonar. Bajo al tercer, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea para external izquierda, foco tricuspidio del ventrículo derecho. Finalmente, quinto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular, tengo la punta o el ápex del corazón, aproximadamente. Acá tendría la proyección de mi válvula mitral del ventrículo izquierdo y acá tengo mis 4 focos aumentatorios. Entonces lo que vamos a hacer es ocultar el foco aórtico, lo vamos a pulmonar, al tricuspidio y finalmente al mitral. Acá felizmente sí tengo audio, parece que no tenía, pero para los otros no tengo, o sea, se escucha muy bajito. Entonces el delegado me puede escribir y yo le mando los videos. Aparte de todo esto está en su clínica aquí. Ponen clínica aquí, fisiología, videos y ahí les va a salir un montón. Vamos a poner play, porque en el anterior sí se escuchaba, no sé si se habrá escuchado. Heartbeats, it makes a lub-dub sound. The first heart sound, lub, also known as S1, is caused by the closing of the AV valves after the atria have pumped blood into the ventricles. The second heart sound, dub, or S2, originates from the closing of the aortic and pulmonary valves right after the ventricles have ejected the blood. The time interval between S1 and S2 is when the ventricles contract, called systole. The interval between S2 and the next S1 is when the ventricles relax and are filled with blood, called diastole. Diastole is longer than systole, hence the lub-dub, lub-dub, lub-dub. Heart sounds are auscultated at 4 different sites on the chest wall, which correspond to the location of blood flow as it passes through the aortic, pulmonic, tricuspid, and mitral valves, respectively. This is how similar defects associated with different valves are differentiated. Ya, habiendo visto esto,
podemos decirle que mis ruidos cardíacos normales son dos. El primer ruido es RAB, el segundo ruido auricular. El primer ruido parece que se escuchará un loop o un pum, algo así. Tenemos un loop, un primer ruido, y el segundo ruido es tuk o tac. Uno dice pum tac, otro dice loop, 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 loop. Estamos usando el tema de loop. Podemos también concluir de que entre el primer ruido y el segundo ruido, que también se conoce como S1, Sound 1 y Sound 2, tengo la sístole. Y entre S2 y S1 tengo la diástole. ¿Okay? Repeats if Primer ruido, igual, cierre de AB, usualmente coincide con el pulso. Segundo ruido, cierre de aórtica y pulmonar. Y el tercer ruido es por un llenado ventricular rápido, ¿no? Por vibraciones de las paredes que se suena como galope. Galope es como un galope de un caballo. Vamos a escuchar 1, 2 y 3. Así incluso podemos escuchar un galope de 3, un galope de 4. Entonces acá tenemos un galope a nivel ventricular, llenado rápido y abrupto. ¿Me puede hablar de difusión ventricular? Sí, pero también está presente en, como hemos dicho, en niños, adolescentes, gestados. Entonces, esto es en fase temprana de diástole, ¿okay? Después del segundo ruido cardíaco. Después del segundo ruido cardíaco. Es bien chiquito, bien finito. Y el cuarto ruido siempre es patológico, contracción auricular, galope de la aurícula. Y acá tengo una disminución de la distensibilidad del ventrículo. O sea, la aurícula genera una mayor contracción. ¿Por qué? Porque tengo un ventrículo duro, un ventrículo rígido. Esto es al final de la diástole o en la telediástole. Entonces, el primer ruido, cierre de la mitral y la tricuspidia, puedo yo también el S1 subdividirlo en M1 y T1, ¿no? Mitral primero, del primer ruido, y tricuspidia del primer ruido. Ahora, a veces los ruidos los podemos desdoblar. O sea, yo puedo escuchar netamente cuándo se cierra la mitral, cuándo se cierra la tricuspidia, cuándo se cierra la aórtica y cuándo se cierra la pulmonar. Solo que en este caso del primer ruido es un poco más difícil. Solo sucede en patologías, por ejemplo en patología de tricúspide, como una endocarditis de válvula tricúspide, o de repente en un bloqueo de rama, ¿no? Porque ya tengo una sincronía a nivel del ventrículo. En esos casos sí se puede desdoblar primer ruido cardíaco. Entonces, cuando yo escucho el desdoblamiento del primer ruido cardíaco es patológico. Con respecto al... No se escucha muy bien, te paso ahí los videos. El segundo ruido es más agudo, más cortito, pero este sí lo puedo desdoblar y va generando una inspiración forzada. Y en el momento de inspirar de forma forzada, estoy aumentando la precarga. Genero un aumento de precarga a nivel de mi cavidad. Entonces genero un retraso del cierre de la válvula pulmonar. Entonces, primero voy a escuchar la aórtica y luego voy a escuchar la pulmonar. En inspiración, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, retrasa el cierre de la P2 y en comparación con el A2, ¿no? Disminuye la impedancia del lecho vascular, aumenta el retorno venoso y me retrasa el cierre de la pulmonar. Y bueno, estos son los focos que ya hemos mencionado sus ubicaciones. Y listo. Bueno, ya para concluir este segmento, soplo, como hemos visto, es cualquier flujo turbulento. El concepto es eso, flujo turbulento. Habíamos dicho que teníamos también flujo turbulento en los ríos de Corocoja al momento de identificar la presión arterial por la subproducción de materia o la presión parcial. Y también tengo flujos turbulentos a nivel del corazón. Estos flujos turbulentos suceden cuando yo tengo alteración usualmente a nivel de mi válvula. Si yo tengo patología valvular, voy a escuchar soplo. En algunas ademias muy severas también se puede escuchar un flujo turbulento, pero esto es por ya un cambio de viscosidad de sangre. Pero bueno, esto no viene ahorita. Entonces, sonido normal que se escucha durante la auscultación por un flujo turbulento a través de las válvulas cardíacas o cerca de ellas. Imaginemos que tenemos una válvula estrecha que nos ata. Entonces, el flujo va a entrar sobre una cavidad mucho más angosta, mucho más pequeña. Entonces, vamos a generar un ruido intentando vencer esa resistencia. Y bueno, asociado a patología valvular. Entonces, acá vemos cómo podemos desdoblar el segundo ruido cardíaco mediante una inspiración forzada. Voy a escuchar primero el aórtico y luego el pulmonar. El tercer ruido, galope ventricular después del R2 al inicio de la diástole. Y un cuarto ruido a la telediástole, al final de la diástole, galope auricular. Y también podemos tener galopes en sumación. Puedo escuchar R1, R2, R3 y R4. Entonces, bueno. Esto era lo que les decía, ¿no? Entonces podemos separar los ciclos en tres segmentos. Puedo tener un primer segmento en proto, el segundo segmento en meso y último segmento en tele. Entonces, si yo tengo un soplo que está en todas las, insisto,
toda la diástole o en los tres segmentos, puedo llamarlo como pan. Pan o holo. Pan o holo que incluye todo. Entonces tengo soplos pansistólicos o holos sistólicos. Tengo flujos eyectivos, que vemos que acá que son acreciendo y decreciendo. O sea, protosistólico al inicio, telesistólico al final de la sístole, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico y continuo, tanto en sístole como en diástole. ¿Okay? Entonces, estos soplos, cuando vean enseño, van a ver que todo se describe. Lo describo con tiempo y duración, con tono, con intensidad y todo tiene un grado y una escala. Y bueno, simplemente es para mencionarlo, ¿no? Porque esto y es otra cosa. O sea, los soplos se catalogan en sístole y diástole. Sístole cuando se correlaciona con el pulso, diástole no. Y cuando yo tengo un soplo sistólico, pienso en una estenosis siempre y cuando ausculto la aórtica y la pulmonar. Y pienso en una insuficiencia cuando ausculto la mitral y la tricuspidia. Y al revés, si tengo diastólico, pienso en estenosis mitral tricuspidia o insuficiencia aórtica o pulmonar. Entonces ahorita vamos a hacer la práctica de forma rápida, los dejo, si queda tiempo, los dejo repasar rapidito y luego